Bienvenidas, bienvenidos como siempre a este programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Justicia Electoral a la semana online. Hoy un tema de la mayor importancia, casos de éxito de las diputaciones migrantes. Un tema que se desprende de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y tendremos con nosotros al primer diputado migrante por la Ciudad de México. No se vaya. Le damos la más cordial bienvenida al primer diputado migrante por la Ciudad de México, Raúl de Jesús Torres Guerrero. Qué gusto tenerte en este programa y vaya que hay casos de éxito después de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo poder platicar lo que representa la figura de la Diputación Migrante y agradeciendo por supuesto al Tribunal otra vez por esta oportunidad y a ustedes y a todo tu auditorio. Bueno, pues las agradecidos somos nosotros porque te tenemos aquí, estás trabajando, estás en el pleno ahí en la Ciudad de México y nos das un poquito de tiempo para explicarnos por qué es tan importante que el Tribunal Electoral, después de la sentencia, haya reunido los casos de éxito de las diputaciones migrantes, las experiencias, las voces en Guadalajara. Cuéntanos, por favor, de ese evento en el que tú estuviste. Le agradezco mucho y es justamente por el tribunal que se está haciendo este recorrido en los distintos estados de la República para poder fijar ya la nueva figura de la Diputación Migrante local en cada uno de los estados. En el caso de Jalisco, donde va muy avanzada, es justamente para ver esta nueva figura de la Diputación Migrante que es de la Ciudad de México como modelo, como participación directa de la propia comunidad y por supuesto que agradezco mucho que el tribunal está haciendo un acompañamiento porque había muchos claroscuros cuando se crea la figura de la Diputación Migrante de la Ciudad de México. Y pues bueno, hemos tratado como de irla arreglando y ahí el tribunal ha sido clave porque es una figura que ya va a quedar para siempre y que ahora estamos haciendo que lo que se aprendió de Ciudad de México se pueda replicar en estados como Jalisco. Así es, y bueno, la sentencia del Tribunal Electoral, no me dejarás mentir, pues resucitó la Diputación Migrante de plano porque ya la querían echar por tierra y de ahí se han dado diversos casos de éxito. ¿Por qué es necesario entonces ahora evaluar, diputado? Es muy importante porque, como bien lo comentas, le intentaron derogar desde el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, y fue gracias al tribunal que se revivió esta figura. ¿Y por qué es importante que el tribunal participe? Porque así le damos una certeza jurídica a los distintos congresos estatales, a las distintas legislaturas, de cómo pueden hacer la figura sin que afecte prácticamente a los temas orgánicos dentro del propio Congreso. De ahí es mucho la importancia de copiar un buen modelo como es el de la ciudad para que se aplique en otras entidades y en el caso, te repito, el de Jalisco vamos muy avanzados, así como en otros estados como Guanajuato, como Aguascalientes, San Luis Potosí, y estamos justamente siendo este modelo donde es la participación de la comunidad mexicana en el exterior. Bueno, ahorita te estamos viendo y escuchando desde el lugar donde tú trabajas habitualmente, ¿no? Pero cuéntanos cómo es la vida de un diputado migrante. ¿Puede ir y venir? ¿Puede estar solamente, en tu caso, en la Ciudad de México? ¿Cuál es digamos, el día a día de un diputado migrante? Qué bueno que me preguntas eso, porque te tengo que decir que en el caso de la Diputación Migrante de la Ciudad de México, pues el Congreso no estaba listo para esta figura. En la ley orgánica, en el reglamento, pues tienes que estar de entrada físico, martes y jueves en los días de sesión para poder votar. Nosotros apenas ahora estamos pues metiendo una modificación a la ley para que se pueda hacer de forma híbrida, para que yo pueda estar con mis representados y representadas alrededor del mundo, pero que también pueda hacer los temas de los dictámenes, las votaciones, etcétera. Y también hay que entrarle mucho a cómo se hacen, por ejemplo, los módulos de atención de las y los diputados del Congreso de la Ciudad. Los módulos de atención son para que lo tengas en tu distrito. La mayoría, pues obviamente lo tienen en sus distritos donde fueron electos, quienes son de manera uninominal o incluso la representación proporcional. En el caso de la migrante, pues mi población está fuera del país y son recursos que la ley no te deja sacar de territorio nacional. Por lo tanto, tenemos que hacerlo de forma virtual, pero una comprobación en la Ciudad de México. Entonces, hay mucho que entrarle a detalle sobre cómo tenemos que trabajar la Diputación Migrante, los recursos, los tiempos. No hay viáticos, cosa que en los federales sí hay.
para ir a ver a sus representados, en la ciudad no los hay. Entonces representa muchos arreglos que hay que hacerle a esta figura, pero pues siempre tiene que ver el tema del presupuesto y de la disposición política también de los demás grupos. Sin embargo, te puedo decir, para no extenderme mucho, que hemos logrado iniciativas importantes en el Congreso, apoyadas por todos los partidos políticos, no nada más del mío, que incluso somos minoría en el Congreso que yo estoy, que es el de la Ciudad de México, y que hemos logrado que lleguen cosas importantes para la comunidad capitalina en el exterior desde la institución migrante, a pesar de todo esto que se estaba comentando al inicio. Dices, hemos logrado. ¿Cuáles son esos logros, diputado, en términos muy concretos? De entrada, modificaciones al registro civil para poder tú tener los documentos que necesitas desde la Ciudad de México en el extranjero, como son modificaciones a las actas de nacimiento, licencias de conducir de forma virtual, renovación de las licencias de conducir virtuales. También los juicios, ahorita estamos presentando una iniciativa para modificar los juicios virtuales y donde puedan participar la comunidad mexicana en el exterior. Y por supuesto, una ley muy importante que fue la ley de interculturalidad, movilidad y migración de la Ciudad de México, para que también se le tome a las familias de los capitalinos y capitalinas en el exterior como grupos prioritarios, porque recordemos que somos los mexicanos en el exterior quienes hoy aportamos para el Producto Interno Bruto del país por nuestras remesas, y es bien importante que a nuestras familias se les dé un trato como lo que son, como grupo prioritario. Pues ahí están ya los diputados trabajando, los diputados migrantes están en todo lo que les importa a las y los mexicanos que viven en el extranjero. Pero a ver, yo quiero que nos cuentes, tú estudiaste en Boston, estudiaste en Washington, cuando la sentencia se dio, tú estabas en Estados Unidos, estabas en México. ¿Cómo recibiste esta noticia de que ya podías ser diputado migrante y después cómo fuiste ya nombrado? Yo estaba desde los Estados Unidos, dado que yo ya había terminado, por supuesto, mis estudios y seguí viviendo en Nueva York, donde está mi familia, donde vivo pues actualmente, ¿no? Porque tengo que viajar a la Ciudad de México para poder estar aquí legislando. Y cuando vimos que existía ya y se había revivido, vamos a llamarle así, la figura de la institución migrante, pues ahora entrábamos en cómo va a funcionar desde los partidos políticos. Y agradezco al Partido de Acción Nacional, el cual partido es el que yo milito desde hace muchos años, por convicción propia, por ideología, pues solicitarle el proceso también interno de cada partido para seleccionar a sus candidatos y candidatas, que también es algo muy importante porque te encuentras situaciones en las cuales pues no estaba ningún partido preparado para ello, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir a un mexicano oriundo o oriunda de la Ciudad de México en el exterior que decidiera participar en esta selección de candidatos? Y pues bueno, agradezco al Partido de Acción Nacional que tuvieran a bien, dentro de una terna que hubo varios precandidatos o aspirantes, de seleccionar a un servidor y luego ir a la campaña como cualquier otro diputado, prácticamente como dijeran en inglés, winner takes all, el que gana se lleva todo, y competimos todos los partidos con registro en la Ciudad de México con candidatos y candidatas, y gracias al apoyo de los capitalinos y capitalinas ganamos con el 56%. Bueno, pues el primer paso se dio, ya hay diputaciones migrantes, pero entonces estamos escuchando, estamos percibiendo que no ha sido tan fácil, ha sido un camino todavía complicado para quienes ya son diputados migrantes, y principalmente tú dirías, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil ha sido cambiar el concepto de quiénes somos los mexicanos en el exterior, que se nos deje de ver como el pobrecito migrante, como aquel que se fue, como aquel traidor. Incluso a mí en la propia tribuna, y es muy triste, me han dicho falso mexicano, cosas que realmente son muy difíciles, muy tristes, muy duras dentro del propio Congreso de la Ciudad de México, y poder hablarle a otras generaciones que desgraciadamente tienen esta mal idea o mal percepción de que los mexicanos migrantes en el exterior pues somos aquellos que pues, nos fuimos y huimos de México. Y no es cierto. Hoy somos un talento que se puede aportar también mucho a la capital del país y a los estados de la República Mexicana para el crecimiento económico, cultural, social y, por supuesto, de todo lo que es la comunidad en nuestro querido país. Bueno, ¿y qué puede esperar la comunidad migrante de su diputado? De entrada, un trabajo con la agenda internacional. Como diputado migrante hemos trabajado muy de la mano de los alcaldes, por ejemplo, en la Ciudad de México, para que puedan hacer prácticas de políticas públicas con agenda internacional con modelos comparados y poderle dar una imagen al Estado, que es en este caso la Ciudad de México, como uno de los principales puntos internacionales que puede hacer a nivel nacional.
Y eso es una de las agendas que estamos dándole muy fuerte, y también la atención a los oriundos que radican en el extranjero. ¿Cuáles son las principales demandas de la gente que vive en Estados Unidos? La comunidad mexicana en Estados Unidos principalmente lo que pide es atención correcta en los consulados, y por supuesto que desde el gobierno de la Ciudad de México pues, se les atienda, se les reciba, se les dé atención, cosa que desgraciadamente en el caso de la capital del país no la ha habido. Pareciera que la comunidad capitalina en el exterior resulta pues una comunidad olvidada, pero qué bien quieren nuestras remesas cuando nos llaman héroes y heroínas. Sin embargo, la comunidad mexicana en los Estados Unidos y en el resto del mundo, que también hay que decirlo, no nada más hay en Estados Unidos, hay en Canadá, en Europa, en Oceanía, recibimos votos de todas partes del mundo gracias al voto electrónico, y creo que es algo que también tenemos que hablar mucho, y que fue una de las cosas importantes que el tribunal también mandató para el modelo de votación desde el exterior. Así es que, pues participan más y que se escuche, y por supuesto llevar su voz al Congreso y a las leyes que se votan en la Ciudad de México. ¿Qué te parece, Raúl, si hacemos una pausa para seguir hablando de lo que, bueno, lo que hacen los diputados migrantes, que ya son una realidad, son los casos de éxito? Vamos a una pausa y regresamos contigo, que estás trabajando intensamente, te estamos viendo y nos estás dedicando este espacio. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Estamos hablando de los casos de éxito de los diputados migrantes que surgieron a raíz de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero falta la parte importante, medular, nos cuentan por ahí, ¿no es así, diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero? Falta que haya leyes, que haya muchas cosas a favor de la Diputación Migrante, y sobre todo dices que se implementen, pues sobre todo los presupuestos, porque no se puede ir y venir nada más así como que todos los días de Estados Unidos, ¿no? Totalmente, una de las cosas más importantes de la Diputación Migrante es que estamos solicitando estos recursos pues para poder estar con la comunidad mexicana en el exterior, como una comunidad capitalina que cada vez crece más. Se tiene un conteo alrededor de 1 millón de chilangos y chilangas que radican fuera de la capital del país y por supuesto fuera de México, y que pues merecen tener una atención completa del Congreso de la Ciudad de México, de la Diputación Migrante, de la Comisión de Asuntos Migrantes para Personas Originarias de la Ciudad de México, que es la que presido y que se tuvo a bien a crear porque no existía como comisión ordinaria dentro de la propia ley orgánica del Congreso. Y pues bueno, ahora vamos con las leyes secundarias. Tuvimos ya la presentación de una iniciativa de ley para que esta fuera ya a rango constitucional, la figura de la Diputación Migrante, y que se acompañara, por supuesto, de todo lo que tenemos que apoyar a la propia persona que vaya a tener esta posición para los siguientes años, y por supuesto, cómo va a poder ejercer su cargo. Una de las cosas más importantes, siempre lo digo, es la legislación híbrida, porque hay que estar, por supuesto, en el Pleno aquí en la Ciudad de México, pero también donde está la comunidad, y es la mayor parte, pues está en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Pues así como lo estamos viendo, es un trabajo doble, como de doble jornada para los diputados migrantes. Cuéntame, ¿estás acompañado de otros diputados migrantes en la Ciudad de México? No, prácticamente en la Ciudad de México somos la única representación migrante que existe dentro del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y dentro de todos los diputados y diputadas que integran la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, puesto que la figura que tiene la Ciudad de México es que es un espacio para quien gane la votación en el extranjero. Por eso solamente se refiere a un escaño, ¿no? Y es una de las figuras importantes, siendo incluso el único diputado votado de todo el país desde el extranjero. Sabemos que hay acciones afirmativas que llevaron de vía plurinominal, sin embargo no son votadas directamente, son por listas de representación proporcional, y nosotros pues sí vamos directamente, y ha habido un acompañamiento pleno del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que es el grupo parlamentario que yo represento, y muy contento también del trabajo que hemos logrado, sobre todo ya a este año del primer ejercicio de la legislatura. Aún así tenemos que hablar de casos de éxito, por muy difícil que esté siendo de primera instancia, es un caso de éxito y va a ir avanzando conforme vaya pasando el tiempo. Pero para ti entonces el voto chilango fue importantísimo, planteado desde acá, desde la Ciudad de México, por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero en su momento también por el Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos de ese aspecto.
es muy importante hablar de por qué es la Ciudad de México que tiene tanta relevancia. No nada más es por ser la capital del país, sino porque te voy a decir un dato, 47% de las personas que integran la lista nominal en el extranjero vienen de la capital del país. Por lo tanto, prácticamente 5 de cada 10 votos que llegan desde el extranjero son chilangos y chilangas. Por lo tanto, la capital del país tiene un rol muy importante. Incluso si tú sumas la segunda entidad, que es Jalisco, y de ahí las siguientes, ni todas ellas juntas tendrían el porcentaje de votación que tiene la representación de la Ciudad de México en el exterior. Por lo tanto, es un modelo en el cual la participación directa fue vital y, por supuesto, también en un tema de fortalecimiento del voto electrónico. Este voto electrónico que se puede hacer desde tu celular, desde una computadora, desde una tableta, en cualquier parte del mundo. Significa menos costo y mayor efectividad porque llega a todas partes del mundo. El voto por papeleta, que era el voto que se ocupaba antes, pues llegaba así principalmente a los Estados Unidos, pero a las capitales y a los centros principales de los estados en la Unión Americana. Pero hoy mucha comunidad vive a 3 horas, 4 horas, dependiendo de una distancia importante donde no pueden ir a recoger esa papeleta o regresarla. Y ya ni se diga de la comunidad que está en Europa, en la India, en Oceanía. Por lo tanto, el voto electrónico, que representó el 67% de la población que votó desde el extranjero, lo decidió con una muy alta efectividad, con universidades tanto nacionales como extranjeras que lo acreditan en su efectividad, su transparencia, y por supuesto creo que es el futuro lo que tenemos que fortalecer, menos recursos y más efectividad. Oye, ¿qué tal el voto consular, que también es producto de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? También fortalece a los diputados migrantes, ¿no? Yo soy muy crítico de la tercera forma de votación, puesto que esta nace como una reacción a lo que fue el 2021, donde tuvimos el voto electrónico. Desgraciadamente hay una población que cree que se pueden hackear estos tipos de sistemas, que se pueden violar a las instituciones, y por supuesto que no. Al contrario, yo soy una de las personas que más ha apoyado al Instituto Nacional Electoral y por supuesto al Tribunal Federal y a los tribunales estatales, porque la democracia con estos candados existe y está avalada a nivel internacional. Desgraciadamente el modelo de votación presencial que se ocupará en 2023 como piloto en 4 consulados, que son Dallas, Los Ángeles, Chicago y Montreal, pues lo que va a hacer es que sí, la comunidad vaya a participar directamente, pero esto va a representar mayor gasto. Quiero decir, los consulados son representaciones del Estado mexicano, no tendrían por qué hacerse la votación en pleno consulado, tendrán que hacerse fuera de los consulados. Eso representa un impacto presupuestal tanto para el INE como para la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo que es el Estado mexicano como tal. 2, tendremos que tener observadores, las y los candidatos que representamos cada uno de los partidos, como se tiene en cualquier otra casilla electoral. Eso también va a tener una representación. 3, va a haber una discriminación positiva, es decir, ¿por qué podemos decir que solamente estos consulados y en 2024, qué va a ser más importante? ¿El consulado o la casilla para votar en Madrid, la de Dubái o la de Chicago o la de Los Ángeles? Entonces, hay criterios que todavía no hemos entendido todavía de cómo poder participar. Creo que el camino correcto es el voto electrónico, ya que el voto presencial también puede que pasen, desgraciadamente, algunas prácticas ilegales de coerción, de atracción del voto de una forma irregular, porque ¿quién me va a decir que a unos cuantos metros del consulado, donde está la casilla, no va a haber gente de algún partido político con logos, con banderas, haciendo proselitismo cuando hay una veda electoral? Y como la ley en México te cubre en México, pues prácticamente en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, pues va a ser la ley de la selva. A mí me preocupa mucho, me preocupan zonas como Chicago, lo he dicho reiteradas veces, puesto que es una de las poblaciones más politizadas, pero también donde se está metiendo mucha mano desde el sector público y que no se está permitiendo una transparencia y una vida democrática. Entonces, esta forma de votación presencial la pongo con un asterisco, puesto que puede llenarse de muchas quejas que llegarían al propio tribunal y en una de esas, y espero que no, pero hasta poder anular algún tipo de elección por faltas tan graves que pueda haber en el extranjero. Vamos a ver qué sucede con este ejercicio que hará el INE en 2023 y desde luego, bueno, pues tenemos la opinión de quienes participan, de quienes están viviendo el día a día de las personas migrantes. Pero te preguntaría, ¿tú crees que la Diputación Migrante es un triunfo de la democracia? Por supuesto que es un triunfo de la democracia y es un triunfo
sin dudar alguna, de la sociedad civil y de la comunidad mexicana en el exterior. Desde hace muchos años se buscó la participación directa. Fue el 2005 para la elección de 2006 donde se pudo votar por nuestro presidente de la República y ha sido ir ganando más espacios y más derechos. El día de mañana no nada más tenemos que poner una diputación migrante en cada uno de los estados, también tendremos que hablar de voto directo en las diputaciones federales, de un Senado migrante, puesto que sabemos que también es el Senado quien se debe de encargar de la política exterior, y si ya se puede votar por el Senado desde fuera del país, ¿por qué no también tener un senador que represente a la comunidad mexicana en el exterior? Creo que es un muy buen precedente y ya llegamos para quedarnos. ¿Y cuál es la agenda que tienes, digamos, terminando hoy tu actividad? ¿Cuál es la agenda que tienes para la Diputación Migrante de la Ciudad de México? Justamente ir fortaleciendo una red que yo le llamo la red de embajadores y embajadoras de la Diputación Migrante, que es crear este Consejo de Mexicanos en el Exterior con distintos perfiles que pueden aportar ideas para la Ciudad de México. Yo siempre en las giras que hemos llevado, ya prácticamente llevamos giras en Estados Unidos, en Europa, en Medio Oriente, todas con recursos propios, te lo puedo volver a decir, y lo que hacemos es recopilar sus historias, sus propuestas y traerlas al pleno del Congreso de la Ciudad. Propuestas que tienen que ver con seguridad, propuestas que tienen que ver con desarrollo urbano, propuestas que tienen que ver, por supuesto, con cultura y con desarrollo económico, que son otras de las comisiones en las cuales participo. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo podríamos escuchar más a la comunidad migrante? ¿Tienes pensado hacer algún tipo de evento, de foro, patrocinado o no, para escuchar las necesidades de la comunidad migrante? Por supuesto que sí, desde el día 1 que nosotros ya fuimos electos como diputados, todavía sin antes de tomar posesión, arrancamos una gira de agradecimiento para escuchar a la comunidad en Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Regresamos y durante este primer año de la Diputación ya recorrimos prácticamente la costa este, la costa oeste, el sur de los Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, y seguiremos justamente al rato. Ya tenemos un Zoom con la gente en Canadá, justamente de Montreal, para poder ver cómo va a ser este voto presencial en el 2023, la participación de la comunidad mexicana en Canadá, lo que se puede aportar. Te puedo decir que también hay alcaldías con las cuales estamos trabajando muy fuerte. Una de ellas es Coyoacán, donde van a hacer temas internacionales, ya de hermanar a Coyoacán con otras partes como en Florencia, en Italia, donde estamos trabajando con la Miguel Hidalgo para que se pueda hacer una agenda internacional. Y así lo estamos haciendo en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, pues siempre buscamos a sus oriundos, entregamos la medalla al mérito internacional a chilangos y chilangas que están tanto en Europa como en los Estados Unidos, de Coyoacán, de Benito Juárez, de Tlalpan, de la Magdalena Contreras. Entonces, siempre hablamos del perfil que representan los mexicanos en el exterior como ese activo importante para la capital del país y que no seamos vistos nada más como remesas. Pues estamos hablando en directo con un caso de éxito de Diputación Migrante y nos estamos dando cuenta cómo el trabajo es arduo, intenso y que todavía falta mucho por recorrer. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obviamente no legisla, pero con sus acciones afirmativas está dando pasos muy importantes por los derechos humanos de la comunidad migrante y de todas las personas para votar. Un mensaje final del diputado migrante, el primer y único diputado migrante de la Ciudad de México, Raúl Torres, por favor, para cerrar el programa. Por supuesto que agradecer a la comunidad capitalina en el exterior, pero también que sepan que no importa de dónde sean oriundos, nosotros tenemos que hacer una agenda de los mexicanos y mexicanas en el exterior. Nosotros estamos trabajando por cambiar el concepto del pobrecito migrante, de pobrecito no tenemos nada. Lo he dicho, desde el mexicano o mexicana que está en los campos de California hasta el empresario que puede estar en Nueva York, en Houston, en Dubái. No importa, todos tenemos historias de éxito que contar, todos amamos a México. Y si me permites, I will send just a message for those second and third generations that speak fluent English, that were born in the U.S., but you guys are also Mexicans, just like any other Mexican that was born in Mexico City and in all the territory. Bueno, pues ahí está el mensaje para quien habla inglés de su diputado migrante. Y bueno, vamos a poner tus datos en este programa, tu Twitter, todo para que se comuniquen contigo, estén en contacto contigo, mujeres y hombres que radican en el extranjero. Te agradezco muchísimo la oportunidad y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Despedimos al diputado migrante de Raúl Torres y despedimos este programa. Le invitamos a que nos acompañe la próxima.